El título del mensaje del día de hoy se llama La carrera del siglo. ¿Quién de ustedes ha corrido una carrera? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿5, 10? ¿10? ¿5? Constancio, tú deberías de correr maratones, Constancio. ¿Tienes un físico para maratones? Bueno, pues vamos a... Samuel es especialista. No vino Samuel. Los maratones son carreras de 42,195 metros. Dices, ¿por qué 42,195 metros? Bueno, primero te digo que la carrera de maratón se estableció en Atenas 1896 y las mujeres comenzaron a correr el maratón. Yo no sé por qué, porque las mujeres son más fuertes que los hombres en algunas cosas. En Los Ángeles, 1984, comenzaron las mujeres a correr maratones. Y en 1908, en las Olimpiadas de Londres, se estableció la distancia de 42,195 metros. ¿Por qué? Ahí te voy a explicar por qué. La reina de Inglaterra decidió agregarle esos últimos metros al maratón para que fueran 195 metros, porque el maratón iba a salir de la ciudad de Windsor, Inglaterra, e iba a parar en el Estadio Olímpico White City de Londres, y la reina quería que la carrera se acabara exactamente donde estaba el palco real del Estadio Olímpico y que ahí terminara, y por eso son 42,195 metros. Al final la reina acabó haciendo lo que ella quería. ¿Quién de ustedes tiene una reina en su casa? Coincidencias. Siempre quieren hacer lo que ellas quieren, ¿está bien? Y uno como está tan enamorado. Bueno, cada uno de nosotros tenemos una carrera que correr. Y esa carrera no es de velocidad, es una carrera de resistencia. No es una carrera de 100 metros, es una carrera larga, es una carrera de esas como las del maratón. Algunos de aquí a lo mejor nos faltan 10 kilómetros para acabar, a otros 5, a otros 20, a otros como yo nos faltan 50 kilómetros, jovencitos. Pero todos tenemos una carrera y hay una distancia que recorrer para llegar a la meta. Algunos nos faltarán 20 años, otros 10, otros 40. Depende, pero solamente Dios sabe cuántos años o cuántos kilómetros te faltan para acabar esa carrera. Hoy te quiero hablar que la carrera que tú y yo tenemos que correr tiene una modalidad, tiene una preparación, tiene una ejecución y tiene una meta. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, en la Reina Valera contemporánea, dice la palabra: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí Pablo nos está compartiendo un pensamiento sumamente íntimo que el Espíritu Santo le revela para que te escriba a ti y a mí. Pablo nos está escribiendo, Dios le está dictando a Pablo que nos escriba a ti y a mí, porque esta carrera de la cual habla Pablo, esta batalla de la cual habla Pablo, es una carrera y una batalla que tú y yo tenemos que correr, que tú y yo tenemos que ir. Somos los protagonistas, no somos unos aficionados que estamos viendo la carrera por fuera, sino somos los protagonistas de esta carrera. Tú eres el protagonista de la película de Dios que tiene que ver contigo, con tu alma, con tu espíritu y con tu cuerpo. Así que Pablo nos revela un pensamiento sumamente íntimo. Dice Pablo que hay que pelear una batalla. Dice Pablo que hay que correr una carrera. No podemos tener una victoria en la vida si no peleamos una pelea.
A veces queremos ganar batallas en la vida sin pelear, y eso no es posible. Dice la palabra, y Jesús, como decía mi esposa en la alabanza, Jesús nos dijo exactamente lo que iba a pasar: íbamos a tener aflicción. En esta carrera vamos a tener aflicción, en esta batalla vamos a tener aflicción, vamos a tener oposición. Claro que la vamos a tener. No podemos obtener una victoria sin pelear, sin una oposición. Y Pablo no era un espectador. Pablo sabía que él tenía que entrarle a los catorrazos. Pablo sabía que tenía que boxear, que le iban a pegar y que él iba a pegar. Pablo sabía y entendía perfectamente que la carrera no se corre sentado viendo a los demás corredores correr. Sabía que él tenía que correr, él tenía que ejecutar, él tenía que pelear esa carrera. Pablo no era una persona tibia, era una persona arrojada, valiente. Pablo era sumamente confrontativo. Pablo decía las cosas sin pelos en la lengua, como dicen, porque él sabía muy bien en dónde estaba parado. Pablo sabía que para pelear esa pelea y correr esa carrera, él tenía que fundamentarlo no en sí mismo, sino en la fe que él tenía, una fe en un Jesucristo del cual le habían hablado varios testigos presenciales, como Pedro, y de alguien que se había encontrado con él, que era el Señor Jesucristo, cuando él iba camino a Damasco, había tenido un encuentro con Jesús. Así que Pablo sabía perfectamente por testigos oculares y por la misma visión que Jesús tuvo con él, en la cual Jesús se le apareció a Pablo camino a Damasco. ¿Quién era Jesús? Pablo sabía que Jesús no era un Dios de una cruz. Pablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios resucitado. Si tú lees las cartas paulinas, tú te vas a dar cuenta que reiteradamente Pablo habla de Jesús resucitado. No habla de un Jesús muerto en una tumba, sino de un Jesús que resucitó. Una fe que salva, de un Cristo resucitado. Y algo sabía Pablo también muy bien, que era que Dios era un Dios justo. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Cuando dice Pablo en aquel día, uno lo lee y dices, pues Pablo un día va a estar con el Señor y está diciéndonos que un día va a estar delante del Señor dándole cuentas. Pero aquel día es un día reservado para ti y para mí. Cuando habla de aquel día, lo vemos como un día lejano que es para alguien más. No, ese día es para ti y para mí. Un día estaremos delante del Señor dándole cuentas y diciéndole y explicándole, Señor, mira, corrí la carrera, me quedé a la mitad, llegué a la meta, ni me metí a correr, pero un día íbamos a estar tú y yo en aquel día. Y Dios dice la palabra que es un Dios justo. A lo mejor mi corona va a ser chiquita, la tuya grandota, la de mi esposa mediana, o no va a haber corona. Porque Dios es un Dios justo, dice la palabra. Ahora, empecemos con la modalidad de la carrera. La modalidad no es una carrera de autos, no es una carrera de coches, no es una carrera de 100 o 110 metros con vallas, es una carrera de resistencia, es un maratón, es una carrera larga la que tú y yo tenemos. Tenemos que correr esa carrera y tenemos que estar preparados. Cuando yo era un niño de primaria, yo corría carreras de velocidad. Era malo en fútbol, era malo en básquet, era malo en fútbol americano, era malo en béisbol, era malo en carreras largas, pero era bueno en carreras cortas, era para lo que era bueno. Era buen corredor y nadie me ganaba en los 100 metros de los niños de la escuela. Y un día fuimos a correr con otras escuelas. Y recuerdo que la maestra decía, bueno, Sergio es bueno para correr. Y por alguna razón no fue o no teníamos representación en los 800 metros. Yo corrí los 100 y los 110 con vallas. Y no había representante de 800 y me dice la maestra, ve y corre. Y yo temeroso, sí, tú corre, tú lo puedes hacer muy bien. Yo no me había preparado. Así que
El meollo del asunto es que no fue mi mamá ni mis hermanos a verme a la carrera. Fue la mamá de uno de mis mejores amigos, que era una señora sumamente gritona. Y traía pancarta y me empezó a echar porras la señora. Entonces yo me sentí muy comprometido. Dije, tengo que ganar esta carrera. Porque la señora, a todo mundo le escucha en el Estadio Olímpico ahí de la ciudad de Chihuahua. Todo el mundo le escucha. Y Sergio, y Sergito, y porras, y yo así. Entonces yo empiezo la carrera. Y pues la primera vuelta yo me sostuve con el pelotón de enfrente. Pero en la primera curva de la segunda vuelta me empezó a faltar el aire y agréguele que los otros empezaron a redoblar el ritmo. Entonces yo cuando iba en la última vuelta, yo iba 100 metros atrás del penúltimo lugar. Y yo llegué a la meta sumamente avergonzado. Sumamente avergonzado. ¿Por qué? Porque yo entrenaba 100 metros y yo nunca entrené 800, y en el momento en el que corrí me di cuenta que no estaba preparado. Nuestra modalidad de la carrera que tenemos que correr es una modalidad de resistencia, y Dios a ti y a mí nos va a preparar para esa carrera de resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sabio. Un Dios que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Un Dios sabe en qué situaciones vamos a poder soportarlas, qué situaciones no vamos a poder soportar. Y Dios, cualquier prueba que tengamos, vamos a estar ahí porque podemos salir adelante. Porque Dios es un coach sumamente sabio. Así que la modalidad es de resistencia. ¿Y con qué tiene que ver la modalidad? ¿Vamos a correr como Checo Pérez? ¿O como Bolt, 100 metros? ¿O como maratonistas? Dios sabe muy bien cómo, pero el motivo de esa modalidad que vamos a correr se llama Cristo. Y Pablo entendía esto muy bien. Le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. En otra versión dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, y predica a Cristo cuando pienses que está bien y cuando pienses que no es oportuno, predícalo. Nuestra modalidad de carrera tiene que ver con compartir lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón a los demás. El llamado que tenemos es un llamado general. El llamado para predicar a Cristo no es del pastor nada más. Es de cada uno de nosotros, dice la palabra en Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para quién es el llamado? Para el apóstol, para el pastor, para el maestro, para el profeta, para todos. Todos los que estamos aquí tenemos una carrera de resistencia que correr, donde tenemos que predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Es la modalidad de nuestra carrera. Ahora, tú podrás estar y tener un ministerio pastoral o de profeta o de maestro, y tendrás dones, y estarás en el ámbito de que eres un dueño de negocio, o eres un empleado, o eres abogado, o eres fiscalista, o estás en las artes o en el deporte, en donde estés, donde Dios te tenga. Tú tienes que ser el mejor en lo que haces, porque lo estás haciendo para Dios, y compartirle a la gente en tu ámbito de cuál es el milagro que ha hecho Dios en tu vida. De eso se trata la vida. En el ámbito en el que estés, en la profesión que estés, seas barrendero, seas obrero, seas supervisor, seas gerente, seas CEO, o sea el que pinta las paredes, no importa. Ahí tú tienes una carrera que correr y a un Cristo que cambió tu vida que predicar. Es la modalidad. Ahora, ya tenemos la modalidad, ahora viene la preparación. Acuérdese de los 800 metros cuando hable de preparación, donde yo terminé muy avergonzado porque no entrenaba y me pusieron ahí. Pero para correr una carrera de maratón tú tienes que
no solamente físicamente, sino psicológicamente, estar preparado. No nada más es físico, es psicológico. Y tienes que tener cierta alimentación y horas de sueño. Mi llamado comenzó en el año de 1997. En el año de 1997, un día yo me inscribí a un programa para aplicar una beca en Estados Unidos de la asociación Walton. Los dueños de Sam's y Walmart en Estados Unidos ofrecían becas a México, a Centroamérica y algunos países de África. Así que yo apliqué y dije, bueno, yo me quiero sacar una beca para irme a Estados Unidos a estudiar. Yo recuerdo que le hablé a un tío a ver si me ayudaba porque estaba batallando para pagar mi universidad. Mi tío me mandó por un tubo, pero alguien más, que era mi rey, no me mandó por un tubo. Así que dije, bueno, Señor, voy a orar a ver si me dan la beca. Mi inglés era sumamente pobre. Si ahorita batallo, cuando me entrevistaron los directores de la beca, yo no sé cómo articulé mis enunciados, pero me di a entender. Y lo que recuerdo que me salió muy bien en la entrevista fue que les dije, cuando ya iba terminando, mire, le quiero aclarar algo. Eran los 3 directores de las 3 universidades. Lo que ustedes piensen de mí, lo que ustedes piensen de mi inglés y de mi liderazgo queda en un segundo plano. Porque lo que importa es que si Dios quiere que yo me saque la beca, me la voy a sacar independientemente de lo que piensen ustedes. Adiós, y me fui, corriendo, temblando. Así que unas semanas después me hablan y me dicen que me saqué la beca. Llego a la universidad y me encuentro yo con 2 viejitos, Gaylon y Tom, que iban cada domingo por nosotros a la iglesia, a los dormitorios de la universidad para llevarnos a la iglesia. Iban en una van. Y yo me acuerdo que a veces yo estaba, cuando era Tom o Gaylon, yo me iba enseguida de ellos y me iban platicando todo el camino. Íbamos en la carretera y ellos no veían la carretera. Y yo me ponía muy nervioso. Y yo llegaba a la iglesia muy nervioso porque estos señores se sabían de memoria el camino. No necesitaban ver. Y llegaban de alguna u otra manera. Y un día llegamos a un servicio y era un servicio sumamente escandaloso. Y yo me empecé a desesperar. Dije, no, es que son bien gritones y bien escandalosos y bien efusivos. Entonces yo dije, en vez de estar criticando, dije, me voy a salir. Y me salí del servicio. Y me acuerdo que cuando yo me fui a recargarme en una camioneta, a que se acabara la alabanza para meterme a la predicación, llegó un anciano de la iglesia y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué te saliste? Y yo le tuve que decir la verdad. Dije, la verdad, me caen gordo que canten tan escandalosamente. Y con mucha paciencia y con mucho amor me dice, siento el Espíritu Santo darte una palabra. Yo dije, ¿ya me van a regañar? ¿O ya me va a mandar este señor al infierno? Y esa palabra que Dios me dio ese día marcó mi vida, porque me dio un llamado con una visión que yo me vi muchos años después haciendo cosas. Y esas cosas tenían que ver con llevar a gente a los pies de Cristo, no por mí, sino porque Dios me quería usar a mí. Y ahí Dios marcó mi vida y mi llamado. Y yo decía, estoy preparado. Yo decía, pues sí, yo creía estoy preparado. Pero claro que no estaba preparado. Dios me dio la visión y Dios tenía un plan de preparación para mí, pero yo no estaba en esa instancia. Yo tenía que ser preparado. Era un joven inmaduro, con carácter débil, sin experiencia, necio, obstinado. Dice la palabra en 1 Corintios 15:27, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Yo era un ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Yo no es que avergüence a los que se crean sabios, sino que la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida puede avergonzar a un sabio, claro que sí. No porque yo sea bueno, sino por la misericordia de Dios. Entonces, principalmente lo que venía en mi vida, en mis siguientes 20 años de vida, era una preparación. Dios me había dado mi modalidad.
Dios me había dado la disciplina, el tipo de carrera que yo tenía que correr, y ahora venía lo más difícil, que era la preparación. A veces Dios nos llama y decimos, ya, Señor, ya me llamaste. Uy, Señor, empezó lo bueno. La preparación. Y la preparación siempre va a tener que ver con el carácter que Cristo quiere forjar en ti. Siempre. El conocimiento lo puedes tener, la experiencia la puedes tener, pero lo que Dios necesita para que seas efectivo en la carrera y llegues a la meta, tiene que ver con un corazón correcto. Y mi corazón, de lo cual todavía batallo, pero creo que Dios me ayudó a avanzar mucho en los siguientes 20 años de mi vida, tenía que ver con un orgullo, con una falta de humildad y con una soberbia que yo tenía. Cuando tú vas corriendo la carrera que Dios tiene para ti, no la que tú tienes para ti, la que Dios quiere que corras, hay algo que te estorba y licia los pies. Entonces vas así, vas arrastrándote. Arrástrate 42 kilómetros. Ahorita te cuento cómo me fue en una carrera de 21. Pero arrástrate y no puedes avanzar. Porque el corazón que tienes no es el adecuado, está lisiado. El orgullo nos licia. Si hay algo que Dios aborrece, no es a ti, es tu orgullo y tu soberbia, no es a ti. Tu orgullo y tu soberbia, Dios lo aborrece. Entonces, si queremos correr la carrera a la cual Pablo nos está enseñando que tenemos que correrla con un corazón correcto. Con un corazón, como dice la palabra, toda la ley se resume en dos cosas. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tu cuerpo, tu mente, tu pasión es Cristo. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, toda la ley se resume en esos dos mandamientos. Ya cumpliste. Bueno, cuando tú vas a correr la carrera, hay dos elementos indispensables que necesitas en tu carácter para poder correr la carrera que Cristo tiene para ti y para mí. Se llaman sé manso y humilde. Si tú lees los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tú ves cuando Jesús estaba de buenas y cuando Jesús estaba de malas, cuando tú lo ves en Jerusalén o en cualquier aldea que andaban viajando alrededor, si estaba en la cruz o comiendo, riéndose con sus discípulos, si estaba con pecadores o si estaba con fariseos, había dos características que no podías quitarle a Jesús. Una es que tenía mansedumbre, era manso y era humilde. Y esos dos elementos es la base del carácter que Cristo quiere forjar en nosotros y es la base de la preparación que Dios quiere para ti y para mí. Podrás haber ido al seminario. Yo cuando tenía 26 años fui a un instituto bíblico 2 años y yo decía, después de haber ido al instituto bíblico, yo ya me sé la Biblia, pues no de memoria, pero muy bien. Yo ya he leído más de 30 libros de buenos autores. Mi pastor, que es el pastor de la iglesia más grande en Chihuahua, me capacitó. Entonces, yo no solamente tengo 2 títulos profesionales, tengo un instituto bíblico y he leído tanto y sé tanto. Pero ¿qué crees? Mi corazón no estaba apto para correr la carrera que Cristo quería para mí. Porque yo tenía soberbia y tenía orgullo. No te estoy diciendo que soy perfecto, todavía batallo. Pero hay algo que tengo claro. Y es que yo sé identificar cuando soy orgulloso y soberbio. Y me arrepiento. Ese es un gran avance, ¿verdad? Pero en esos años yo no sabía, yo no entendía. Y yo era un modus operandi que tenía en donde yo era así y no me daba cuenta que yo era así. Y así Dios no puede trabajar, así Dios no puede hacer que corramos la carrera. Tenemos que tener una característica que nos dice si somos mansos y humildes. Y esa característica se llama, ¿sabemos o no sabemos sujetarnos? Ese es el termómetro para saber qué
¿Qué tan efectivo es el carácter de Cristo en ti y en mí? ¿Somos sujetos? ¿Sabemos cómo sujetarnos? ¿Tus hijos se saben sujetar a ti, mamá, o a ti, papá? Porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sepan sujetarse, si queremos que ellos tengan el carácter de Cristo. ¿Sabemos nosotros sujetarnos a nuestro jefe? Señoras, se oye muy fuerte lo que les voy a decir, pero es la verdad. ¿Se sujeta usted a su marido? Porque la Biblia dice que no, su marido, yo siempre digo, Cindy es sumamente más inteligente que yo. Cindy es sumamente más sabia que yo. Cindy tiene un carácter mucho más apacible que el mío. Yo la veo y digo, no, pues yo me quedo abajo. Pero si Cindy quiere realmente correr la carrera, le tocó sujetarse a mí. Ahora, la sujeción es otro tema y no voy a hablar de él ahorita, pero el liderazgo como hombres que tenemos que tener en nuestra casa es un liderazgo basado en Cristo, en servir a mi esposa, en servir a mis hijos, en ser humilde, pero en direccionar. El hombre tiene que direccionar porque es el sacerdote de su casa. Y la mujer tiene que aprender a sujetarse en ese sentido. Es otra predicación. Pero el punto es que si no sabemos sujetarnos a nada ni a nadie, no estamos listos. Yo estuve batallando tantos años, yo no podía haber sido pastor sin haber estado en la industria automotriz, donde o te sujetas o te sujetas, aunque no te guste y aunque llores y patalees. Pero Dios me enseñó ahí en ese ámbito, porque Dios te puede enseñar barriendo, pintando, siendo supervisor, limpiando baños, siendo gerente. Dios ahí en donde estés te va a enseñar cuál es el carácter de Cristo, porque va a querer que estés preparado. No va a querer que te quedes en la última curva, en los 800 metros y seas avergonzado y llegues en último lugar. Él te quiere preparar a su manera, no a tu manera, con el carácter de Cristo, no con tu carácter. El carácter de Cristo es manso y humilde. Y aunque Él pudo acribillar a todos los romanos, a los judíos y a los que se le acercaran, Él fue a la cruz y murió en la cruz por ti y por mí, porque sabía que necesitábamos ser limpios de nuestros pecados. Y Él fue manso y humilde hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces dice la palabra, Pablo entendía muy bien esto. Pablo dice en 2 Corintios 12, se me reveló a mí el tercer cielo, Jesús me llevó ahí, vi cosas que nadie he visto, pero no me puedo gloriar. Yo no me puedo gloriar de mi hombre carnal. Si de algo me glorío, es que Dios está en mí y Dios me reveló, pero yo como hombre no valgo nada. Ayer platicábamos Cindy y yo, veníamos en la carretera y decíamos, qué interesante es Dios, que nos da a pensar un pensamiento dual que pareciera que se contradice, pero ese pensamiento tiene que ver con que nosotros sin Dios somos nada, no valemos nada, somos insignificantes, pero con Dios somos coherederos, somos poderosos, somos hijos, somos eternos. Entonces dices, tiene que cohabitar ese pensamiento en ti, decir, yo no soy nada, como Pablo decía. Aunque Dios me haya llevado al tercer cielo, yo no soy nada ni nadie, soy basura. Pero en Cristo soy coheredero con Cristo, de la herencia que Dios tiene para nosotros. Entonces, es una dualidad muy interesante que es la base de correr la carrera. Dice 2 Corintios 12:10, es por esto que me deleito, dice Pablo, en mis debilidades y en los insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando sé que yo no puedo sin Dios y necesito a Dios, ahí es cuando estoy totalmente en forma. Estoy fuerte. Empieza el capítulo 12, Pablo diciendo ¿de qué me sirve que me jacte? ¿De qué me sirve que yo tenga vanagloria de mí? De nada me sirve, me estorba. De hecho, tenía un aguijón Pablo, que cuando en el contexto habla del aguijón, dice, me lo puso Dios para no vanagloriarme.
Y 3 veces le he pedido que me lo quite y no me lo quita. Y me dice, si te vas a jactar de algo, jáctate de mí, porque que te baste mi gracia, le dice Dios, que te baste mi gracia, porque ahí me perfecciono, dice el Señor. Dios se perfecciona cuando tú reconoces que no puedes. Dice Mateo 23:12, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y aquellos que se humillan serán exaltados. ¿Qué? Oye, yo me humillo. Tardé 20 años en entender eso. Se oye muy sencillo de entender, ¿no? Bueno, bienvenido al club. 20 años me logró eso entrar en la cabeza. Una cosa es que te lo digan y otra cosa es que penetre en tu corazón. Esa es la base de la preparación que Dios quiere. Tenemos una modalidad, carrera de resistencia, y se trata de llevar a otros a Cristo. Esa es la modalidad. La preparación tiene que ver con matar tu orgullo y exaltar la humildad de Cristo en ti. Es con tu carácter la preparación. Y viene algo que se llama ejecución. Ejecución. Ya, Señor, trataste con mi orgullo. Ya me sé la Biblia de memoria. Ya entendí cuál es el llamado que tú tienes para mí. Pero ¿sabes qué, Señor? Me he echado un cafecito aquí en el sillón. Y voy a ver cómo todos los demás corren la carrera desde mi sillón y desde la comodidad de mi casa. Pero no ejecuto. Ya tengo todo, pero no ejecuto. Ahora que están las Olimpiadas, uno las ve y luego ve a las atletas de gimnasia y se equivocan en un pasito. Y tú, ay, Alexa Moreno, ¿cómo se te ocurre equivocarte, Alexa? Alexa, yo lo hubiera hecho mejor, Alexa. Es bien fácil criticar cuando estás sentado y los demás están corriendo. Es bien fácil. Es bien fácil criticar y decir, no, hombre, a mí me gusta el NFL. Es el quarterback. 354 yardas nada más, yo quería 400. Se le cayó al receptor, le mandaron el pase número 24 y no lo cachó y no ganó el equipo. Y cachó los otros 23. Es muy fácil criticar cuando no ejecutamos. Me inscribí 9 meses antes de un medio maratón y dije, voy a correr un medio maratón. Había corrido un par de carreras de 10 kilómetros. Dije, vamos a aprovechar a ir de vacaciones a San Antonio y voy a correr el medio maratón de San Antonio. Y 9 meses antes yo ya tenía hotel, avión, y ya muy contentos. Y yo dije, voy a empezar a prepararme, pero pues por alguna otra razón pasaban 7 meses antes, 6 meses antes, y 4 meses antes, un día me espanto y digo, ay, no he entrenado. Para mi carrera de 21 kilómetros no he entrenado. Y luego venía mi jefe y tenía como 2 o 3 semanas pesadas. Total, para no hacerle el cuarto largo, 7 semanas antes comencé a entrenar. Y comencé entrenando 5 kilómetros. Y lo dije al otro día 6. Total, de que ahí le iba subiendo. Y los últimos 2 días de mi entrenamiento recuerdo que corrí 13 kilómetros. Y dije, no, es un jalón, ¿no? Al final, jaloncillo, del 13 al 21 sí se puede. Como mucha pasta, duermo bien, y el jalón de 8 kilómetros final, no voy a tener problema. Pues bueno, yo iba en el kilómetro 15, y yo recuerdo literal, que yo iba corriendo, pero así, porque me dolían las rodillas increíblemente. Entonces yo iba así, haciendo el ridículo totalmente, pero yo no quería que la gente viera que yo caminaba. Entonces yo corría, pero más lento de lo que podía caminar. Entonces yo le hacía así. Y yo llegué a la meta avergonzado. Dije, que no esté mi esposa, por favor. Y que no se le ocurra tomarme un video. Y duré más de 5 meses con problemas de rodilla.
¿Por qué? Pues porque no me preparé. Tenemos que correr la carrera. Dice Santiago 2:14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y lo dice el 2:17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, al menos que produzca buenas acciones, si no está muerta y es inútil. El vehículo por el cual tú vas a llegar a la meta en la carrera que Dios tiene para ti, una vez que puedes tener bases de carácter, se llama trabajo. Trabajo. No tienes que ser un pastor, no tienes que ser un profeta ni evangelista. Puedes estar en tu trabajo, ser el mejor en tu trabajo y compartir a Cristo con tu testimonio y con tus palabras en el ámbito donde estés, y puedes tener inclusive más poder que un predicador o que un maestro o un profeta. Trabajo. ¿Qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo? Dice la gente y muchos estudios que en algún momento escuché, es que el trabajo es una maldición. No, porque el hombre está caído. Entonces dijo el Señor que maldito el hombre que iba a sudar con el trabajo. Pero el contexto que nos dice Dios ahí en Génesis 3, cuando Adán y Eva fallan, es que la maldición tenía que ver con el entorno del trabajo de Adán, que era entre espinas y cardos iba a trabajar. En un mundo caído, lleno de envidia, de aflicción, de orgullo, de egoísmo. Claro que el entorno donde trabajamos es un entorno de aflicción, sí, es parte de la maldición, pero el trabajo en sí no es una maldición. En Génesis 2:15 dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara. Ahí lo vimos en una lección con David, con los hombres los viernes. Los martes, perdón. Labrara. Eso de que labrara y cuidara el huerto es antes de la caída. Antes de la caída, Dios hizo la tierra y trabajó 6 días y descansó un día. Estamos diseñados tú y yo para trabajar. Cuando no trabajamos empezamos a pensar tonterías. Cuando no trabajamos no le hallamos propósito a la vida. Cuando no trabajamos estamos teniendo preguntas existenciales una tras otra. Cuando no trabajamos empezamos a pensar tonterías del esposo o de la esposa. Empezamos a caer uno por uno, porque tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Claro que tenemos que trabajar, es parte del diseño de Dios. Trabajar, correr, movilizarte, correr. Vamos, Señor, ¿bajo el ritmo o no bajo el ritmo? ¿Le doy más fuerte o no más fuerte? Y psicológicamente vamos en el maratón corriendo y estamos, cuando tú vas en un medio maratón, yo nunca he corrido un maratón, un medio maratón, tú estás hablándote a ti mismo y poniéndote mini metas. Y diciendo cuándo viene el abastecimiento, qué hago, le bajo, le subo, aguanto, no aguanto, cómo va mi tiempo. Y ahí en esa intimidad con Dios, en esa carrera, esa plática con el Espíritu Santo todos los días, donde dices le bajo, le subo, es lo que te va a mantener. Pero estás movilizándote, estás trabajando, no estás en un colchón acostado o en una silla sentado. Estás movilizándote, haciendo cosas y no perdiendo una intimidad con Dios. Psicológicamente en tu mente estás con una relación con el Espíritu Santo y dices, viene un centro de abastecimiento. Sí, Dios puso un centro de abastecimiento llamado iglesia, para que tú llegues y te hidrates. Ay, ya me hidraté. Dios es un Dios maravilloso. Él sabe la carrera que tienes por correr y sabe exactamente lo que necesitas. Necesitas abastecimiento, necesitas a la iglesia. El ministerio de Pablo fue establecer iglesias para que tú y yo podamos aguantar el maratón y lleguemos a la meta.
Pero hay que correr, hay que movilizarnos en nuestro trabajo, en la iglesia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Tenemos que ser productivos para no perder la visión, para no perder la meta. Si no corremos, no llegamos. Tenemos que ejecutar, tenemos que trabajar. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Dice otra vez Timoteo, 2 de Timoteo 4, 7, 8. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo entendía perfectamente cuál era la modalidad de su carrera. Pablo entendía que él no podía seguir matando cristianos ni persiguiendo a la iglesia. Jesús le reveló a Pablo cuál era la modalidad de su carrera y le dijo: tú no vas a perseguir cristianos ni a matar cristianos. Tú vas a plantar iglesias y vas a fomentar que los cristianos realmente sean cristianos. Así que Pablo entendió muy bien cuál era la modalidad de su carrera. Pero después venía una preparación. Dice la palabra en Hechos 22:3 que él se puso a aprender a los pies de Gamaliel. Se preparó. Pablo era una persona con varias nacionalidades, hablaba varios idiomas, era sumamente culto. Tenía un estándar y un coeficiente intelectual sumamente alto. Pero Pablo se humilló. Y a donde Dios le dijo que fuera con Gamaliel, él fue y aprendió lo que Dios quería a través de Gamaliel. Ahí el carácter de Pablo fue humillado. Y es como Pablo puede salir a empezar a predicar y a fundar iglesias a los pies de Gamaliel primero. Y una vez que él ya estaba preparado, que Cristo se le había revelado en toda la ley que él se sabía de memoria. Él se sabía la ley de memoria, Pablo, pero no tenía la revelación de Cristo. Y cuando viene la revelación de Cristo, la principal característica que tú ves en Pablo es que Pablo se humilla, o Dios lo humilla. Entonces ahí Pablo estaba preparado para tener un corazón humilde. Y Pablo sabía qué significaba la sujeción, perfectamente. Y ahí Pablo empieza a accionar. Se prepara, Dios lo prepara y empieza a accionar. ¡Pum, pum, pum, pum! Galacia, Corintios, Tesalonicenses, Roma, ¡pum, pum! Un viaje misionero, 2 viajes misioneros, 3 viajes misioneros. Si me encarcelan, no me importa que me encarcelen. Ahí en la cárcel va a temblar la cárcel porque tengo el Espíritu Santo. Acción. Chambear. Hablarles otros de Cristo. No podemos seguir sentados. No podemos seguir apáticos, viendo a los demás cómo ejecutan y cómo corren y nosotros estamos sentados. Involúcrate, iglesia. Sírvelo, no tiene que ser aquí. Puedes ir a los camiones, puedes ir a la calle, puedes ir con los vecinos y puedes decirles: Cristo me salvó, Cristo es la vida eterna, Cristo salva. Aquí está, Dios te ama, aquí está. Ejecutemos, accionemos, dejemos de ser apáticos. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. A José, Dios le dio una visión cuando era jovencito.
y le dijo que iba a reinar sobre sus hermanos y sobre sus padres. Un día mi Dios me dio una visión también, un día te la contaré. Pero Dios hoy quiere darte una visión, si no es que ya te la dio. Lo que sí es que Dios no te va a decir su plan de preparación. Porque si Dios le hubiera dicho el plan de preparación que tenía para José, para que un día fuera el segundo del rey de Egipto, José se echa para atrás. Parte de la preparación de José tenía que ver con que sus propios hermanos lo iban a vender como esclavo. Tenía que ver que una mujer lo iba a traicionar y lo iba a calumniar. Tenía que ver con que lo iban a encarcelar y desde la cárcel él se iba a ganar el favor de los carceleros. Tenía que ver con que iba a estar delante de un rey con la espada desenvainada, que si no le decía lo que era, lo mataban. Dios tiene una visión para ti y a lo mejor ya te la dio o a lo mejor no. Lo que sí estoy seguro es que Dios está a punto de revelarse para contigo con esa visión que tiene para tu vida y para la carrera que tiene para ti, pero no te va a compartir su plan. No te va a decir su plan, porque en el plan de Dios probablemente vienen cuestiones complicadas. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que Dios lo que quiere es llevarte a la meta. Necesita preparar tu corazón para lo que tú estás hecho y para lo que tú existes y por qué estás aquí. Así que prepárate. Ese plan yo no te lo voy a dar. Esa visión yo no te la voy a dar. Te la va a dar íntimamente Dios a ti. Lo único que yo te quiero decir hoy de parte de Dios es que no importa qué tan pecador seas, no importa qué tan desgastados estén tus tenis o tus zapatos, no importa qué tan mal te veas físicamente, Él quiere que corras la carrera y que llegues a la meta. Uno de mis pensamientos con respecto a mi vida es que el día que me celebre mi funeral, mientras me celebran mi funeral, a lo mejor ustedes, que yo pueda estar delante de Jesús y le pueda decir: he peleado la batalla, he corrido la carrera y guardé la fe. Me equivoqué, me caí, la regué, pero me levanté, Jesús, y seguí corriendo. Y poder decirle: soy un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque aunque fui imperfecto, siempre tuve el compromiso de llevar gente a tus pies. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El 19 de abril de 1952, Doroteo Flores ganó el maratón de Boston con unos zapatos de tacón formales, de esos que llevas a la oficina. Porque cuando estaba ahí no pudo completarse para comprarse unos tenis deportivos para correr el maratón. Y con los zapatos de traje que traía y un short corrió el maratón y ganó. No le importó el que la gente se burlara de él. Y cuando lo entrevistaron a Mateo, porque no sabían cómo pronunciar Doroteo los gringos, le preguntaron: ¿cómo lo hiciste? Y él dijo: lo que me llevó a ganar la carrera fue el amor que le tengo a mi país, no el dinero. Si tú te enamoras de Jesús, nada te va a parar. El amor de Jesús te prepara. El amor de Jesús te revela el tipo de carrera que tienes que correr.
El amor de Jesús hace que te levantes de tu sillón y empieces a trabajar. En esta iglesia o en otra iglesia, no importa. El amor todo lo puede. Y el amor echa fuera a todo temor. Así que hoy hagamos de esta canción una oración y digámosle: Señor, aquí estoy, listo para la carrera que tú tienes preparada para mí. La quiero correr. Hoy tomo esa decisión.